nuestras fiestas. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que ocuparnos de las elecciones, cuyo periodo previo se está acelerando, y para eso hemos invitado, Carlos, a dos invitados. Por una parte, al secretario general de la Asociación Civil Transparencia, que desde el año 94 vela justamente por una democracia transparente, y eso requiere elecciones limpias y transparentes. Y junto a él tenemos a un invitado mexicano, el señor Jaime Narváez, analista y consultor político mexicano, que conoce bien nuestro país y que puede compararlo con lo que pasa en muchos otros de América Latina. Claro, y recordar, Fernando, amigos de RPP, que hoy justamente vence el plazo para que los partidos inscriban a sus candidatos, pero en las elecciones primarias, o sea, en las elecciones internas. Allí se definirá, luego de estos procesos internos, a los ya candidatos oficiales para la presidencia, vicepresidencia, Congreso bicameral y el Parlamento andino. Es una fecha clave el día de hoy, Fernando. Vamos a por eso comenzar preguntándole a Omar Aguapara qué significa el procedimiento que ha explicado ya Carlos Villarreal, es decir, cuántos partidos ya han designado o aceptado a quienes compitan por representarlos en las elecciones generales. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Buenos días, señor Narváez. Gracias por la oportunidad de estar acá esta mañana. En efecto, mañana se cumple uno de estos plazos que ya ha venido corriendo en el cronograma electoral que ha dispuesto el Jurado Nacional de Elecciones, y creo que es lo que ha motivado un poco el adelanto de la presentación y la información que hemos tenido sobre potenciales candidatos a puestos de representación, plancha presidencial, Congreso bicameral, Parlamento andino. Y es obligación de todos los partidos en realidad presentar estas listas ante el Jurado Nacional de Elecciones hasta para aquellos que están militando o son afiliados del partido, ¿no? Siempre queda un 20% adicional de invitados, pero para el 80%, si uno quiere ser candidato a las elecciones primarias que van a tener lugar hacia fines de noviembre y comienzos de diciembre, uno ya tiene que estar registrado, inscrito en este padrón preliminar. Y es por eso que, por ejemplo, en el caso de algunos partidos vemos una plancha presidencial que hace su anuncio, pero también tenemos partidos como el APRA, donde al parecer hay como 15 en planchas presidenciales que van a estar compitiendo por el voto interno, por el voto de sus militantes, en algunos casos, en otros casos es de delegados, en menos de un mes, ¿no? Y da pie, abre este espacio del calendario donde estamos hablando ya de la democracia interna o de la competencia interna dentro de cada agrupación política. ¿Qué tal, Omar? Ahora, lo que queremos todos los peruanos siempre son elecciones, digamos, limpias, con altura sobre todo, sí, sin violencia, y también con electores informados. En ese sentido, Transparencia, ¿qué propone para estos objetivos? Bueno, tenemos varios. Tenemos, obviamente, preocupación por lo que va a ser una elección muy compleja, un año muy complejo, porque tenemos también elecciones regionales en octubre. Y lo que vamos preparando es una amplia campaña, un poco Álvaro se lo contaba a Fernando ayer en su programa también, pero puntualmente estamos preocupados en esta etapa además de la elección que venimos haciendo hace 30 años, en tener un proceso de observación de largo plazo que no se limite al día de la elección, sino que también haga un trabajo de seguimiento de lo que está sucediendo en el terreno electoral entre 6, 8, 12 semanas antes del 12 de abril. Y además promover educación y pedagogía electoral. Va a ser una cédula de votación bastante compleja, muchas elecciones al mismo tiempo y muchas agrupaciones disputando la preferencia de la ciudadanía. Y además que en esos votos la gente realmente conozca o pueda llegar a conocer a su candidato, ¿no? Y ahí hemos promovido, de la mano con un consorcio en el que está IPAE, IPIS, Proética y Empresarios por la Integridad, una herramienta digital que se llama Revisa tu Candidato, en la que estamos buscando, primero con los partidos políticos todo este año, asegurar un filtro de idoneidad para que no llegue gente con anticuchos, con chicharrones, con problemas al Congreso y lleguen los mejores, ¿no? ¿Cómo es ese filtro? Lo que hacemos es, hemos reunido entre 18 y 20 bases de datos públicas, desde antecedentes judiciales, penales, multas de tránsito, deudas por alimentos, cualquier base de datos pública en la que haya registro de una acción reñida con la ley de una persona, para que en esta herramienta podamos procesar y determinar y alertar sobre todo a la ciudadanía si las personas que están llegando a la política lo hacen para beneficio propio o para servir realmente. Señor Narváez, usted es mexicano, pero al mismo tiempo es presidente de una asociación que reúne a los consultores
de 17 países de América Latina, de manera que tiene una experiencia y puede comparar. Yo quisiera, y además ha venido al Perú ya en otras oportunidades, quisiera que nos diga, después de una pausa a la que tenemos que ir ahora, ¿qué le parece lo más característico, lo más peculiar de las elecciones en el Perú, del marco normativo en que se llevan a cabo? ¿Se le llama la atención algo en este país respecto a su proceso electoral? Sobre todo porque, como usted sabe, las dos últimas elecciones se ha ganado por un margen menor al 1%, de manera que estamos ante una situación electoral particular. Vamos a hacer una pausa y le daremos la ocasión al señor Jaime Narváez para que nos conteste a esta pregunta sobre su percepción de las particularidades del proceso electoral peruano desde su perspectiva latinoamericanista. Hacemos una pausa primero. Son las 8:21, estamos conversando con el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Aguapara, y con un invitado venido de México, Jaime Narváez, quien es presidente de la Asociación Iberoamericana de Consultores. Y a ese título, un observador de los procesos electorales en los 17 países que forman parte de su asociación. Por eso le preguntaba, ¿qué particularidades siente usted que hay en el proceso electoral en el Perú, tanto el marco normativo como la vida de los partidos? Bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo tengo 3 o 4 temas que me llaman muchísimo la atención. La primera es la fragmentación política con los partidos. Son demasiados partidos, demasiadas opciones políticas que hacen que tengan una sábana de dimensiones que no he visto en ningún otro país. Hay una fragmentación muy importante. Esto lleva a que la mayoría de los partidos tienen un porcentaje mínimo que no supera un dígito, unos y otros un dígito, no llega a 2 dígitos, y esto hace que haya porcentajes muy bajos de respecto a las preferencias. Ese es un dato que llama mucho la atención. Entonces, quien gane, si gana con porcentajes bajos, va a llegar con un gobierno sin mucha legitimación ante la sociedad. Número 2, me llama mucho la atención el tema de la importancia que tendrán los jóvenes en esta elección, que será decisivo y que nadie le está hablando ni comunicando nada a ese segmento. 2.5 millones de jóvenes por primera vez van a votar en este país y 6.4 millones entre 18 y 29 años, que haría casi un tercio del total del padrón electoral, que son 27.400.000 votos. Entonces, ese segmento es muy importante, nadie les está hablando. Me llama mucho la atención también, número 3, el porcentaje tan altísimo de la gente que no quiere definir por quién va a votar, que puede convertirse en un antivoto o en un voto en blanco. Un dato importante, la Fuentes Datum, es que en la elección 2021, de los 17 millones de votos que hubo, 5 millones fueron voto en blanco. Estaban saliendo del COVID, no estaba la crisis de inseguridad que hay ahora. Otro dato que me llama muchísimo la atención, voy a hablar de temas que casi nadie toca, es el nivel de desconfianza de un sector de los peruanos en el organismo electoral, de la Junta Nacional Electoral. La Fuentes Datum también. 86%, casi 9 de cada 10 en el sur del país no confían en el organismo electoral. 86%. Eso es un dato importante, porque si se complican las cosas en el panorama político, en la elección cerrada, digamos, en cualquier parte de la primera o segunda etapa, hay el cultivo y las condiciones para que quien vaya a decir al sur que hubo fraude, la gente lo crea. 9 de cada 10 peruanos. Es un dato importante. Ahora, señor Narváez, usted ha dicho algo muy importante, ¿no? Con respecto a la trascendencia que tendrá la juventud, los jóvenes en esta votación. Bueno, aquí al menos, perdón, en RPP tenemos una cobertura que se llama Poder en tus manos, mediante el cual justamente estamos conversando con muchos jóvenes para conocer sus expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que esperan ellos del espectro político? ¿Dónde radica su desconfianza? En fin. Sí. Pero, ¿por qué considera usted que en este caso, en esta coyuntura, ¿no? El voto de los más jóvenes va a ser importante, el más importante? Por 2 razones, porque es un tercio del total del padrón, y la segunda es porque aquí hay un voto obligado. Si no van a votar hay una sanción, tienen que ir a votar. Entonces sí habrá una parte importante, un porcentaje alto de jóvenes que tienen que ir a votar, si no tendrán una sanción. Y me llama mucho la atención que yo no he escuchado a ningún candidato, a ninguno, que esté hablando a ese segmento. O sea, sus mensajes de comunicación en términos de marketing político no están dirigidos. Pero lo hacen por redes sociales algunos, no tanto en los discursos que presume que no se escuchan tanto, pero sí por redes sociales. Pero lo hacen con temas demasiado triviales. Digamos, voy a poner un ejemplo, Martín Vizcarra y lo que hacía Hernando de Soto antes, etcétera. O sea, no hay una... Por ejemplo, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Quieren empleo? ¿Quién está hablando de empleo?
Yo no he escuchado o me falta información. Los jóvenes quieren a alguien humanizado. Estoy hablando en base a cifras de grupos de enfoque que ha realizado en este país y encuestas. Quieren a alguien humanizado, quieren ver a alguien humano. O sea, no veo un candidato que se esté preocupando por proyectar esa parte. Entonces, sí se les menciona, sí parece que hacen algo. El tener una cuenta de TikTok con millones de seguidores no significa que están comunicando a los jóvenes. De acuerdo. Otro de los temas de los que se viene discutiendo en el Perú es el voto digital. Por eso, antes que Omar Aguapara nos dé su opinión sobre el tema, quisiera saber, según su experiencia, en cuántos países de los 17 representados en la asociación que usted preside se hace una parte, por lo menos, o totalmente voto digital. Bueno, voy a retomar el tema de aquí mismo. En la elección de 2018, me parece que Martín Vizcarra, y por arte de magia, lo voy a decir sin ambigüedades, por arte de magia, Acción Popular gana las alcaldías o los distritos de la zona más conurbada y pituca, dicen ustedes, del centro de Lima. Acción Popular. Y me llamó mucho la atención de un candidato que a la alcaldía de Lima incluso, no recuerdo su nombre en ese momento, que tenía 2 semanas atrás tenía 3 o 4% de intención de voto y en 2 semanas subió a 32%. Eso estadísticamente no es viable, no es coherente. George Forsyth, dice usted. No, Jorge Muñoz. Jorge Muñoz. Pasó de 2% a 30%. De 4% a 30 y tantos por ciento. No recuerdo la Gana la elección, creo. En un periodo muy corto de tiempo. Esto significa, para mí significa, el voto digital es la forma de hacer un fraude diplomático, digamos. Es muy fácil generar un fraude electoral a través del voto electrónico. ¿Por qué es fácil? Porque al mismo tiempo se ha contratado empresas. Porque le digo un auditorías. ejemplo de México, le digo un ejemplo de México que se descubrió y se hizo público. Ingresa el resultado de una casilla al sistema único de conteo. Ese organismo electoral en México, en una provincia, en mi provincia, San Luis Potosí, tenía una particularidad, que el software multiplicaba por 2 cualquier voto que ingresaba de determinado candidato. Entonces, mientras ingresaban los votos normales para un candidato, para el otro que querían que ganara, el software lo multiplicaba por 2. Entraban 4, eran 8. Entraban 10, eran 20. Así, de manera práctica, es muy fácil hacer un fraude con el voto electrónico. ¿Qué pasa en el Perú? Hay 11 grupos determinados que van a tener facilidades para hacer voto electrónico, pero lo van a hacer incluso desde una aplicación, ni siquiera ir a un centro de votación. Eso sí, eso hace un total aproximado de 2 millones de votos. Y si la elección es cerrada, esos 2 millones de votos del voto electrónico pueden ser la diferencia. Y es un margen muy alto de manipular la votación a favor de alguien con el voto electrónico. Muy bien, vamos a ir a una pausa, después de la cual Omar Aguapara nos va a dar su opinión sobre este tema, el voto digital, el voto electrónico, y el señor Narváez nos dirá también cómo explicar este triunfo electoral tan rutilante del partido fundado por AMLO, Morena, en México. AMLO se retiró del poder con una alta tasa de aprobación, más del 70%, y sucede que su Delfina, que él impulsó, la señora Sheinbaum, tiene aún más respaldo popular que él. No va a explicar qué cosa explica eso en México, dado que los resultados económicos no son tan brillantes, ¿no? Vamos a ir a la pausa primero. Son las 8:53 y después de haber escuchado a Miguel Torres, candidato a vicepresidente de la fórmula de Fuerza Popular, retomamos nuestra conversación con nuestros invitados, el secretario general de Transparencia, Omar Aguapara, y un invitado mexicano, el señor Jaime Narváez, quien tiene mucha experiencia porque preside la Asociación de Consultores, que tiene representantes de 17 países. Una de las expresiones que ha usado el señor Miki Torres es partidos cascarón. Eso existe en todas partes del mundo. Cascarón quiere decir que se inscriben, consiguen el número de firmas, pero que no tienen una militancia real ni actividad y que además surgen como champiñones cada vez que hay elecciones. ¿Existe el mismo fenómeno en otros países? Sí, pero no en la medida como en Perú. En Ecuador, por ejemplo, también una gran dispersión de votos. Ahí son, en una elección la pasada, 20, 21 partidos en Ecuador. En Perú, pues ya sabemos cuánta. 39. Sí. Así es. Y a mí me parece que en muchas partes de América Latina se generan, pero más bien con una visión real de un negocio personal. Pero aquí también sucede eso, ¿no? Así es, sí, no, sí es. Santos no somos. Así es, como un negocio personal, que incluso ese negocio personal se vuelve muy fructífero cuando sí alcanzan el registro, pasan la valla. En la política es mucho
el vender el tema de las candidaturas. Prácticamente en México tenemos muchos ejemplos. Hay partidos que minoritarios y los mayoritarios, incluso el PAN en México, algunos liderazgos locales le ponen una tarifa a algunas candidaturas por la expectativa de que puede ser una candidatura con viabilidad para ganar esa elección. Omar, quisiera consultarle, en estas últimas horas han habido polémicas en torno a la publicación por parte de RENIEC de los datos de los electores, pero con datos sensibles. Y esto obviamente preocupa a todos porque estamos en una situación de inseguridad muy grande. La responsabilidad en este caso, ¿en quién recae? ¿En qué instancia recae? Porque RENIEC ha dicho que lo que ha hecho es acatar la ley, ¿no?, ya establecida para la publicación del padrón. ¿De quién es la responsabilidad o la culpa acá? Creo que más que hablar de culpa, lo que hay fue un intento de parte de RENIEC, del organismo electoral, de hacer más transparente la información en la lista del padrón inicial, que es lo que se está preparando, divulgando con el fin de corregir errores y enmiendas. Se estableció un protocolo de seguridad que tenía que ver con el código de verificación del DNI, pero lamentablemente no era suficiente. No es que la información creo que estuviese libremente disponible, sino que había un protocolo, pero ese protocolo fue algo laxo quizás en términos de seguridad. Los datos sensibles quedaron expuestos. No directamente, ¿no? Porque igual había que hacer un poquito de esfuerzo y lo que ha dicho RENIEC precisamente es, bueno, podemos ver quién lo ha hecho, ¿no? Porque sí hay una intención de entrar a una base de datos donde uno no le corresponde en realidad. Y de ahí ya con la inclusión de la fecha de emisión ya ese paso se dificulta por completo, ¿no? Y creo que la información requiere estar, creo que por mandato de la ley, como bien señalas, y lo único que había que asegurar era un protocolo de seguridad mínimo para asegurar que esa información no esté a la vista, no sea disponible. Yo creo que en primera instancia no lo estuvo. Había que hacer un paso adicional de ingresar el código de verificación del DNI, que va del 0 al 9. Intentando 9 veces uno lo podía lograr. Y ya con la inclusión de la fecha de emisión como un candado adicional, ya se pone bajo de forma segura esta información, ¿no? Yo creo que ha habido simplemente un pequeño dilema ahí entre seguridad y transparencia que en primera instancia derivó hacia un poquito más de apertura, pero que creo que se ha corregido efectivamente. Y también hablando del tema del voto digital, que posiblemente sea implementado, depende todo de lo que se resuelva a fin de año. Sí. ¿Es viable aquí en el país? El señor Narváez ha dicho que puede ser, diríamos, un medio para, diríamos, ir contra la limpieza de los resultados, de alterar los resultados. ¿Consideras que también es así? Eso al final va a depender. Si uno quiere alterar los resultados, lo va a hacer manual, electrónicamente, ¿no? Al final de cuentas. Yo creo que es lo que hay que asegurar y en ese proceso está la OMPE, luego de 2 procesos me parece. Finalmente sí tenemos una empresa estadounidense que está haciendo la auditoría del sistema y si cumple con los requisitos, yo creo que es una forma de darle la oportunidad de participar en política a gente que por diversos motivos no lo puede hacer, por gente que por un tema geográfico, por un tema laboral, en el caso de las Fuerzas Armadas y Policiales, que están destacadas en un lugar donde no residen, pierden el derecho a participar y hacer ejercer su voto. Entonces ahí hay un derecho constitucional que tiene que ser resguardado, pero de nuevo, ¿no? siempre hay un dilema, hay que asegurar que esa habilitación cumpla con todos los requisitos de seguridad, ¿no? Señor Narváez, una de las características de nuestra política actualmente es el hecho de que de un tiempo a esta parte, en 2018, si no me equivoco, hemos tenido cambios de presidentes de manera constante, ya sea por renuncias o por vacancias. ¿Cómo evalúa usted de su experiencia esta situación tan difícil que hemos tenido? Hace poco nomás hemos vacado a la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué refleja esto dentro del marco general de las democracias en el Perú y en América Latina? Bueno, primero refleja inestabilidad política. Y la parte más importante que debería de preocupar a todos los involucrados en este país, no solo los políticos, sino los medios, las organizaciones, los empresarios, es que esta inestabilidad política puede caminar hacia un proceso de debilitamiento de las instituciones. Eso es muy peligroso. O sea, las crisis políticas pueden derivar muchas veces en el debilitamiento de las instituciones, y esto es condiciones para que los grupos extremistas logren a cabo objetivos o prevalezcan en sus intenciones. Hay que tener mucho cuidado
porque todos esos fantasmas de golpe de Estado real, de cualquier instancia, puede haber mejores condiciones cuando hay debilitamiento de las instituciones. A nivel internacional se ve, fueron nota a nivel internacional con la vacancia de Dina, Sí. porque fueron nota internacional, porque varios países registraron en un país, Perú, en el Suramérica, que ha tenido 8 presidentes en 10 años, algo así. Entonces, esa fue la nota internacional. Y hacia afuera es mucha inestabilidad, pero hacia adentro sí debe haber preocupación de todos los involucrados y la sociedad peruana de que no haya ese debilitamiento de las instituciones. Ojalá que así pueda ser. Eso depende naturalmente de un voto informado, de un voto reflexivo, que sepamos escoger a los mejores y que hayan resultados claros e inapelables. Así es. Vamos a ver si logramos todo eso, naturalmente con el apoyo de la Asociación Civil Transparencia, que cuenta creo que con 5.000 voluntarios para... Aspiramos, estamos trabajando muy duro para llegar a esa meta, para superar esa meta y darle la tranquilidad a la ciudadanía de que en las mesas de votación todo vaya a transcurrir con normalidad. Muy bien, muchas gracias por estar acá presente, tanto a Omar Aguapara, secretario general de Transparencia, como al señor Jaime Narváez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores, que conoce nuestro país bien y que tiene mucho que decirnos sobre nuestras particularidades. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Hacemos una pausa. Gracias, Con Carlos. la hora, Carlos. Así es. Vamos con el gran resumen de la hora y volvemos con ampliación de noticias.